Ahora hablamos de un tema que fue realmente polémico y del que se debatió hace algunos días nada más a nivel nacional cuando se dieron las cifras de la ocupación, de la subocupación y demás. Pero para hablar de este tema en Bahía Blanca, con datos obviamente propios y de nuestra región, recibimos a Juan Esandi del CREVA. Un placer, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. Bueno, escuchamos mucho debate, mucho ruido a nivel nacional, pero la idea ahora es meternos un poco en lo que pasa en Bahía Blanca, por supuesto, ¿no? De acuerdo. Bueno, no, el propósito de hoy es dar un poco un pantallazo de cómo está conformado el mercado laboral, porque la ocupación dice mucho de una economía. Fíjate, si vamos a la primer placa, allí tienen digamos, una descripción a grandes rasgos. Bahía Blanca tiene una población de 320.000 habitantes, de las cuales en el mercado de trabajo hay aproximadamente 150.000. De esas 150.000, como podés observar en la placa, hay 130.000 que son ocupados plenos y el resto, serían 12.000, unos 18.000 en total, tienen alguna dificultad laboral. 12.000 directamente no tienen empleo y 6.000 trabajan, pero desearían trabajar más, se llaman subocupados. Sí. Lo que se difunde como tasa de ocupación es la proporción entre los ocupados, que son 12.000 en Bahía Blanca aproximadamente, con respecto a la población activa, que ronda los poco menos de 150.000. Y en Bahía arroja una tasa del 8,4% en la última medición. Históricamente era un poco una de las más altas del interior, eso por ahí ha cambiado. Sí, ¿no? En la última medición, que corresponde al segundo trimestre de este año, se ubica un punto por encima de la media del país. Ajá, está. Ahora, en la siguiente placa, añadimos algunas características más del mercado de trabajo, datos que son interesantes, quizás no se conozcan tanto, pero de cada 100 ocupados, 70 son asalariados, ¿sí? Están en relación de dependencia. Siguiendo con esta proporción, es decir, de cada 100 ocupados, 30 aproximadamente son asalariados sin aporte jubilatorio, o sea, no gozan del beneficio previsional. 16 aproximadamente de cada 100 se desempeñan en el sector público. Muchas veces se consulta a ver cuál es el peso del sector público. Bueno, de acuerdo a los datos oficiales, rondaría el 16% se desempeñan en organizaciones vinculadas al sector público. Sí, por ahí no es un impacto tan grande como en otras ciudades por ahí más pequeñas o capitales de provincia. Exactamente. ¿No? En capitales de provincia esta proporción es muy superior. Y después, 1 de cada 4 ocupados tiene título universitario. Ahora, en la siguiente placa vamos a ver un poco qué es lo que... bueno, pasemos a la siguiente. Ahí está. Esta es la que estábamos buscando. Bueno, fíjate, acá lo que tenemos es una descripción del perfil de ocupación en Bahía Blanca, ¿sí? En azul más oscuro lo que tenés como referencia es cómo se distribuye en servicios, comercio, construcción, industria y el sector primario los puestos de trabajo. En azul más claro cómo se distribuye en Bahía Blanca. Fíjate como rasgo, es decir, entre servicios y comercio, servicios ocupan más del 50% de los puestos de trabajo existentes en la ciudad. Es abarcativo el rubro, digamos, servicios. Claro, es un rubro muy amplio. Muy amplio. Y por otra parte es una característica general que servicios absorba gran parte de los puestos de trabajo de una economía. Claro. Comercio añade otro 20%. Fíjate que entre comercio y servicios tenés el 70% de los puestos de trabajo. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué rasgos peculiares tiene Bahía Blanca? Lo que llama la atención y está resaltado en la placa es que, fíjate, en servicios la participación, el peso de lo que sería el empleo en servicios con respecto a la ocupación total es menor en Bahía Blanca que con respecto a lo que es el nivel general de acuerdo a las cifras que disponemos, cifras oficiales por otra parte. Pero lo que cambia en Bahía Blanca es una mayor participación de lo que es el empleo en el sector de la construcción con respecto al general. Y la diferencia es notoria, ¿no? Se alcanza a ver bastante en la placa. Más. Sí, 15% contra 8%, si no... O sea, casi el doble de la proporción de empleos vinculados al ámbito de la construcción. Y te añado un dato más. Fíjate que la participación en comercio está dentro de los niveles generales. Cuando se habla de Bahía Blanca, ciudad comercial, en realidad está dentro de los parámetros generales. Que se ponen en otros lugares. Ahora, lo de construcción es un dato a tener en cuenta, es un dato interesante, porque sobre todo para después entender, porque es un empleo, fíjate que tiene fuertes oscilaciones, tiene una marcada estacionalidad. Se trata de gente que tiene un nivel de remuneración relativamente bajo con respecto a otras actividades y por otra parte, después vas a ver que hay una proporción importante que no tiene cobertura previsional. Claro, entonces, son más bien precarios. No llamaría precarios, pero sí un empleo más vulnerable. Sí. Vale. Y
Y bueno, había una última placa, pero yo quisiera un poco para dejar una idea de cuál es la situación, diría la siguiente. Ahí tenemos otra placa, si querés la ponemos, Jorge. Ahí tenemos otra placa para si querés redondearlo, parte de lo que decías recién, ¿no? Sí, volviendo un poco sobre el problema, sobre el problema de empleos que no tienen descuento jubilatorio. Fíjate, si ahora perdimos la placa, pero en la placa siguiente, básicamente lo que dice esa imagen es lo siguiente: sobre 30.000 personas más o menos que tienen empleo en Bahía Blanca y que tienen esta dificultad de que no tienen descuentos jubilatorios, la mitad, de acuerdo a los datos oficiales, estarían vinculados con empleos relacionados con el sector de la construcción y servicio doméstico. Esos son los sectores donde se detecta un grado de irregularidad mayor. Claro. El resto se distribuye entre industria, comercio, algunos servicios. Tiene cierto sentido, digamos, por lo que uno más o menos ve a diario y digamos, tiene cierto sentido común, ¿no? Respecto de lo que venimos hablando, y no precariedad, pero sí cierta vulnerabilidad en esos sectores. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de empleo, no solamente hay que enfocarse en lo que es la cantidad, sino también la calidad, es decir, qué pasa, cómo está conformado ese agregado, y bueno, y me parece que estos datos revelan algunas características del mercado local. Como última idea diría lo siguiente: sobre una población que participa en el mercado laboral bahiense de 150.000 personas, digamos que hay alrededor de 60.000 que tienen dificultades con su empleo. 12.000 porque directamente no lo tienen, 6.000 más porque tienen un empleo pero desearían trabajar más horas, es decir, están subocupados, y unas 30.000 tienen empleo pero están bajo una situación de irregular porque no tienen descuentos jubilatorios y probablemente tampoco tengan el beneficio de un aporte a una obra social. Entonces, bueno, esto de alguna forma describe un poco cómo es la situación hoy en el mercado, enfocando fundamentalmente en el subgrupo, en el segmento de población que tiene dificultades hoy por empleo. Concreto e interesante porque marca un poco el panorama en Bahía Blanca, pero además desmitifica cuando uno siempre menciona cómo está distribuido el empleo, el perfil de Bahía Blanca, si industrial, si eso quizás es otro tema que tiene con la participación de diferentes sectores en la economía. Correcto. Pero en cuanto a empleo queda claro, ¿no? La participación de diferentes rubros, mayoritariamente en el empleo. Exactamente, claro. Si enfocamos el empleo, la situación es esa. Y el rasgo peculiar, de acuerdo a los últimos datos que tenemos disponibles, es que ha crecido mucho lo que es la participación de construcción. Te añado un dato más y es ¿qué sectores retrocedieron en participación? Fundamentalmente lo que se nota es si comparás desde 5 años a esta parte, tenés que el retroceso mayor fue en servicios. Y dentro de servicios, transporte y enseñanza. Y esto está compensado, bueno, con lo que comentábamos antes, el crecimiento del empleo en construcción y algo en industria. Ahí está. Muy interesante, Juan, gracias y nos despedimos hasta la semana que viene. Como no, estaremos disponibles cuando nos llamen. Saludos a toda la gente de La Creva.